Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por que nos reunimos y podemos adorarte en este país libremente. Gracias porque has sido bueno y eres bueno y siempre lo serás y nos has dado más de lo que merecemos. Gracias porque podemos también darte y ofrendar, Señor. Queremos hacerlo con un corazón alegre, entendiendo que todo lo que tenemos es de, por y para ti, Señor. Que no lo hagamos con un corazón triste o con una intención oculta de negociar algo contigo. No es una negociación, es adoración. Entonces, si nuestro corazón ha entendido eso, gracias por darnos la chance de ofrendar. Y ahí te pedimos, Señor, que abra nuestro corazón y nuestra mente. Este libro que hemos estado estudiando por meses, Señor, tiene desafíos, tiene complicaciones, pero también tiene muchas bendiciones. Entonces, danos la capacidad para asimilar lo más que podamos esta tarde. Pidiéndote esto en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a estar esta tarde. Apocalipsis, capítulo 12. Estamos ya como en la mitad del libro, más o menos. Ya quizás un poco ya pasaditos, pero el mensaje o la sección que comenzamos a ver esta tarde es muy interesante porque tanto el capítulo 12, el 13, el 14, nos empiezan a mostrar ciertos nombres y ciertos personajes que son como principales en el relato, en la historia. Y pudiésemos decir que hoy, Juan, el autor de esta carta que Dios le está revelando, el libro de Apocalipsis, nos va a ayudar a comprender algunas cosas de cómo funciona este mundo, del porqué de las cosas. Dios es un Dios que se quiere revelar y lo ha hecho por medio de la Biblia y ha inspirado esta historia de cómo Él ha querido y ha diseñado salvar a la humanidad. Entonces hay protagonistas, hay nombres, hay una mujer, un niño, un dragón, y vamos a ver que está muy interesante. Entonces vamos a leer el capítulo 12, verso 1 al 2, y dice así, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Entonces, Juan aquí, en el capítulo 12, empieza a mostrarnos ciertos personajes importantes y protagonistas en el relato. Y la primera persona que aparece es esta mujer que Juan menciona. Ahora, algo para lograr interpretar correctamente esta sección es la palabra que dice ahí, una gran señal, es la que Juan ve. Si nos equivocamos en interpretar esto, nos vamos a equivocar en todo lo que viene después. Entonces, esto es muy, muy importante. Y la palabra clave, una de las palabras claves es señal, una gran señal. Una señal, o la palabra señal, significa un signo. Es un signo que está apuntando en una dirección, hacia un lugar o hacia una persona. Un signo es un simbolismo, es algo que nos quiere como desempacar una verdad más profunda. Esta mujer que aparece aquí en el capítulo 12 no es una mujer literal, una mujer real, es una gran señal. De hecho, Juan usa esa palabra gran señal varias veces en este capítulo. Y es claramente eso, tenemos que dejarlo bien establecido desde el inicio, porque si no nos vamos a enredar en todo lo que viene después. Entonces es una mujer simbólica, es una mujer que representa a alguien en la historia. ¿Cómo se describe a esta mujer? Se la describe como una mujer que está vestida del sol, dice el verso 1, con la luna debajo de sus pies, una corona con 2 estrellas sobre su cabeza. Aparte dice que está embarazada y que está a punto de dar a luz, está con los dolores ya como de parto casi. Entonces, ¿cómo interpretamos este texto? Algo que necesitamos recordar siempre es que la Biblia interpreta a la Biblia. No podemos llegar con presuposiciones al texto.
Entonces, ¿quién es esta mujer que Juan nos está hablando? Algunos han interpretado que esta mujer, por así nada más una vista rápida, dicen, esa es la Virgen María, ¿ok? Es la Virgen María, por cómo se ve y todo el rollo. Y no es la Virgen María. ¿Por qué no es la Virgen María? Por lo que Juan dice antes, es una gran señal, es un signo, ¿ok? La Virgen María o María fue una mujer real, ¿ok? Con carne y hueso, que nació, vivió y murió y cumplió su propósito para su vida. Esta mujer es una señal, es un símbolo de alguien, no es María, ¿ok? Segunda, a veces como que corriente de interpretación es que esta mujer es la iglesia. Algunos estudiosos de la Biblia dicen, esa es la iglesia. Pero realmente hay que forzar muchísimo el texto para llegar a esa conclusión. ¿Por qué no creemos que esta mujer es la iglesia? Porque la iglesia no está embarazada. Esta mujer está a punto de dar a luz, ¿ok? Es una mujer embarazada. Y cuando vemos cómo la Biblia y cómo el Nuevo Testamento representa a la iglesia, nunca la representa como una mujer que está embarazada. Al contrario, la Biblia o el Nuevo Testamento siempre muestra a la iglesia como una virgen que está por ser desposada con Jesucristo. Entonces, por ejemplo, algunos textos que nos ayudan a interpretar esto es 2 Corintios 11:2. 2 Corintios 11:2, Pablo, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque celoso estoy de ustedes, de la iglesia, dice, con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Ahí hay un ejemplo de Pablo, dice, yo los introduje a Cristo y yo los introduje a ustedes como una virgen al Señor, ¿no? Pura. Otro texto está en Apocalipsis 19, este mismo libro, al final del libro, capítulo 19 casi, versos 7 y 8. Dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Ahí está. Las bodas del Cordero es algo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, todavía es la novia, es virgen, no está encinta, no está embarazada en la iglesia, ¿ok? Entonces, ¿quién puede ser? Pues creemos que esta mujer representa a la nación de Israel, ¿ok? A la nación de Israel. ¿Por qué creemos eso? Voy a dar una serie de textos, si eres rápido para apuntarlos, los apuntas, si no, después vuelves a oír el audio o el video, ¿ok? Son muchos, pero esta es la razón por la que creemos que esta mujer es la nación de Israel. En el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, Dios llama a Israel mujer, es una mujer. Ese es como el concepto o el nombre que Dios le da a su pueblo, a la nación de Israel. Por ejemplo, Isaías capítulo 49, ahí búscalo después. Isaías capítulo 50, Isaías capítulo 54, Isaías capítulo 66. El libro de Jeremías capítulo 3, Jeremías capítulo 4, Jeremías capítulo 31. El libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 16. El libro de Oseas o el profeta Oseas capítulo 2 y capítulo 3. El profeta Miqueas, capítulo 4 y capítulo 5. En todas esas referencias que te di, si las buscas, vas a ver claramente que Dios siempre habla sobre Israel como la mujer. Es una mujer. Es como mi esposa, dice Dios. Entonces, tú dices, pero aquí, volviendo a Apocalipsis 12, dice que esta mujer tiene ciertas características y está rodeada de un sol, de la luna y de las estrellas. ¿Por qué afirmamos que es Israel? Por lo que aparece en el libro de Génesis. En Génesis 37:9, y ese texto sí lo voy a leer, está la historia de José, uno de los hijos de Jacob. Y José tuvo un sueño, y dice así, Génesis 37:9. José tuvo también otro sueño, y se lo contó a sus hermanos, diciendo, he tenido otro sueño, y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Ahí está claramente la referencia de un sol, la luna,
y las estrellas, y está hablando de una familia en particular. Está hablando de la familia de Jacob, de la familia de Israel, con su esposa Raquel y sus 12 hijos. ¿Ok? Entonces ahí está la ilustración. El sol es Jacob, la luna es Raquel, y las 12 estrellas, incluyendo José, son cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces, usando la Biblia, interpretamos que esta mujer, este símbolo de mujer, es una nación, es un grupo de gente que Dios está mostrándonos algo respecto a ellos. Ahora, sigamos leyendo Apocalipsis 12, versos 3 y 4. Dice, entonces apareció otra señal, ¿ok? Esto es otra vez importante. Es un signo, ¿ok? Es un símbolo de algo. Dice, otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Ok, aparece un gran dragón rojo. ¿Otra vez? ¿Es un dragón literal? No, es un signo. No es como el dragón Smaug en el Hobbit, si leíste o viste la película. No es como algo así. Es un símbolo de alguien que la Biblia nos está diciendo tiene estas cualidades. Y quizás este es el más fácil de saber quién es, porque incluso en el mismo texto, en el mismo capítulo 12, más abajo nos dice quién es. Sigue ahí en tu propia Biblia, en el verso 9, Apocalipsis 12:9 dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama, ¿cómo se llama? Diablo y Satanás. Ahí está. Entonces, ¿quién es este gran dragón rojo? Es Satanás. Es el diablo. Es el enemigo de Dios, el adversario de Dios. Y esto es muy importante porque cuando Juan está escribiendo estas cosas, nos está dando un panorama de la historia de la creación. ¿De dónde venimos? ¿Cómo llegamos a estar donde estamos y hacia dónde vamos? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué el mal existe? ¿Por qué ocurren las cosas que ocurren? Y todo eso tiene que ver con este personaje, con Satanás, el gran dragón rojo. Ahora, el rojo es como un rojo escarlata, realmente el color que se le describe a este dragón. Cuando vemos eso en el libro de Apocalipsis, el rojo siempre está conectado con destrucción y con guerra. Cuando estudiamos, ¿se acuerdan? Hace varios meses atrás, los jinetes del Apocalipsis, los 4 jinetes, uno de los caballos era de color rojo, y ese color rojo representaba guerra y destrucción. En Apocalipsis 9 vimos de este ejército multitudinario que están sobre caballos también de un color rojizo, que básicamente destruyen. Entonces, esta es una de las cualidades y características con que la Biblia nos presenta claramente a este personaje, que es real, que no es que tenga rojo como se hace en la caricatura de Satanás, un hombre extraño con barba, rojo, con 2 cuernos, una cola. Eso es una caricatura, es una burla. Realmente este hombre, esta criatura, no hombre, esta criatura es un ser que es destructor y busca la muerte. Jesús dijo en el Evangelio de Juan que el ladrón viene a matar, a robar, a destruir, pero que Él vino a dar vida y vida en abundancia. El interés y el propósito de Satanás desde un inicio siempre ha sido destruir todo lo que tiene que ver con Dios y oponerse a todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso este rojo simboliza eso, muerte, destrucción. También dice que este símbolo de este dragón tiene 7 cabezas. El 7 en la Biblia es un número de plenitud, un número completo, y cabezas o muchas cabezas habla de inteligencia. Entonces pudiésemos decir, no podemos ser como que enfáticos o dogmáticos, pero quizás representa que Satanás es un ser muy inteligente, y lo es muy, muy astuto. Realmente su astucia, como leímos en el texto y lo vemos a lo largo de la Biblia, siempre ha sido el engañar al hombre, engañarlo.
Muchas veces la gente tiene esta idea de que Satanás se te va a aparecer del closet como una bestia que te va a comer o te va a destruir. Eso no es su interés. Su interés es engañar de maneras muy sutiles, engañar a todas las personas. También dice que este dragón tiene 10 cuernos y los cuernos en la Biblia representan poder, ¿ok? En el libro de Daniel, las profecías de Daniel 9, 10 y todas las que hay ahí, los cuernos representan siempre poder. También dice que en esos cuernos tenía 7 diademas. Diademas son unos tipos de coronas, de coronas que se ponían los reyes, y eso habla de autoridad. Entonces, si te fijas bien, la descripción que se nos da de Satanás es que es alguien que busca muerte y destrucción, es un ser súper astuto, que tiene poder y que siempre ha querido demostrar o aparentar que tiene autoridad, ¿no? Y no solamente eso, sino que también nos dice que con su cola, el verso 4, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Acuérdate, todo esto es simbólico. ¿Qué está diciéndonos Juan con esto? Y yo creo que nos está describiendo lo que ocurrió con la caída de Satanás. Satanás o Lucifer es un ángel creado, fue creado por Dios para estar delante de Dios, para adorar a Dios, pero él se llenó de orgullo y quiso ser como Dios, y eso significó su destrucción. Pero la Biblia nos dice que Satanás no cayó solo, sino que 1/3 de los ángeles cayeron juntamente con Satanás. Eso nos demuestra y nos confirma esto de que Satanás es muy astuto y siempre ha querido engañar, y engañó incluso a 1/3 parte de los ángeles para que cayeran juntamente con él y se rebelaran en contra de Dios. ¿Por qué decimos que estas estrellas que cayeron son ángeles? Porque lo explicamos hace varios domingos atrás, donde la Biblia muchas veces para la palabra estrella está realmente queriendo decir un ángel. Puedes leer Apocalipsis 9:1, dice, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esa estrella es un ser, es una entidad, es un ser creado, es un ángel. Entonces, estas estrellas son 1/3 de ángeles que cayó juntamente con Satanás. Pero algo muy muy interesante, que es creo que como el enfoque de esta parte, es que si te fijas al final del verso 4, dice que el propósito de este dragón es devorar a el hijo que va a dar esta mujer, ¿ok? Y eso es súper importante, porque el objetivo de este dragón no es tanto la mujer, sino es el hijo que va a nacer de esta mujer. Ese es su enemigo, ese es el adversario que este dragón o que Satanás quiere destruir. Ahora, fíjate el verso 5 y 6. Aquí viene el niño. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. La mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Aquí aparece este niño, esta mujer que está con los dolores de parto. ¿Quién es el que va a nacer? Nace este niño que este dragón o Satanás se quiere devorar. ¿Quién es este niño? Esa es otra pregunta. ¿Es un símbolo? ¿Es una persona real? ¿Qué nos dice la descripción? Dice que este es un hijo varón y lo que él va a hacer es regir, dice, las naciones con vara de hierro. Ok, entonces tú dices en tu concordancia, busca lo que tenga que ver con varas de hierro. ¿Hay alguna referencia en la Biblia sobre esa que va a regir con vara de hierro? ¿Y sobre quién habla? ¿Hay? Sí hay. ¿Sobre qué o dónde están esas referencias? Te voy a dar 2. Salmo 2:9. El Salmo 2:9, que es un salmo que hemos leído últimamente domingos y miércoles, dice lo siguiente. Dice, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. ¿Ok? Esa es una profecía mesiánica. Siglos antes de que Jesús viniera por primera vez, ese salmo está hablando de alguien que va a venir y va a gobernar de cierta manera. Ese Mesías es Jesucristo. Esa es una referencia
del Antiguo Testamento, pero en este mismo libro, en el libro de Apocalipsis, ve hasta el final, si quieres, casi al final, Apocalipsis 19, verso 15, Apocalipsis 19, 15, dice: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Y fíjate, y las regirá con vara de hierro. Y si tú lees todo el contexto ahí, está hablando de Jesucristo. Entonces, este niño que Satanás quiere destruir y devorar es Jesús. Y lo que aquí Juan nos está describiendo es un periodo de historia, cuando finalmente de la nación de Israel, este Mesías prometido en el Antiguo Testamento, finalmente va a nacer. Y nació Jesús y vivió la vida perfecta y cumplió con su propósito y murió conforme era el propósito y resucitó conforme estaba profetizado y ascendió al cielo y subió otra vez a la presencia del Padre. Todo eso que Jesús hizo está ilustrado de una manera simbólica en estas palabras, en este niño que Satanás quiere destruir y quiere comer y quiere devorar. Y queda claramente establecido, porque dice que este niño que va a gobernar con vara de hierro, dice que finalmente fue arrebatado a Dios y hasta su trono. Eso es una manera muy poética y muy simbólica de hablar sobre la muerte y la resurrección y la ascensión de Cristo de vuelta al cielo. Entonces estamos viendo la historia de la humanidad. Cómo Dios ve la humanidad, cómo Dios ve la historia de la humanidad. La historia de la humanidad no es cíclica, no es un círculo, es una línea recta. Dios nos creó en el Edén, nos hizo con la capacidad de relacionarnos con Él. El hombre lo echó a perder porque desobedeció a Dios, el pecado entró. Y desde ese momento el hombre está en guerra y está en guerra con Dios. Dios va a implementar un plan para reconciliar al hombre con Dios. Y hay un texto que es muy, muy importante que lo sepamos y que lo entendamos. Y está en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 3, verso 15. Porque esto es lo que este dragón ha querido hacer siempre. Este dragón quiere comerse y quiere destruir a este niño que va a venir de esta mujer. Mira lo que dice Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Una de las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva es que finalmente Dios también maldijo a la serpiente, a Satanás, que se introdujo en el huerto como una serpiente, que hablaba y tentó a la mujer. Pero una de las cosas que dice este versículo es muy interesante, porque esta es la primera referencia en toda la Biblia como una pequeña viñeta, un pequeño anticipo de lo que Dios iba a hacer. Le dice que la mujer, que Eva, va a dar una simiente, que va de ella a nacer una simiente o un hijo que va a venir en el futuro y va a aplastar la cabeza de la serpiente, que es Satanás. ¿Ok? La serpiente le va a morder el talón, pero la simiente de esta mujer le va a aplastar la cabeza. Esa es la primera referencia en la Biblia del Evangelio de Jesucristo. De hecho, los teólogos lo llaman el protoevangelio, la primera mención al Evangelio en toda la Biblia. Y es eso, familia. El hombre desobedeció y lo echamos a perder. Rompimos y le dijimos a Dios: no nos interesa tener comunión contigo. Pero Dios no nos abandonó en nuestra condición. Dios puso en marcha un plan que Él pensó desde la eternidad, y era que iba a venir un día un hombre iba a nacer de la simiente de Eva, que iba a destruir a esta serpiente, iba a destruir a Satanás. Y ves a lo largo del Antiguo Testamento, por eso es tan importante conocer el Antiguo Testamento, cómo esta historia de estos descendientes de la mujer va avanzando hasta que finalmente llega esta persona llamada Jesucristo. Pero en todo ese transcurso ves cómo constantemente en la historia de esta mujer, que es la nación de Israel,
Satanás siempre ha querido destruir y aniquilar y cortar e interrumpir el plan de Dios. Por ejemplo, cuando Caín mató a su hermano Abel, ahí hay un intento enseguida, luego de terminar con la simiente de Eva. Cuando vemos muchos años después, cuando el faraón quiso exterminar a los hombres nacidos de Israel en Egipto, ¿se acuerdan? Todo niño hombre que nazca en Egipto va a morir, solo van a poder vivir las mujeres. ¿Cuál era el intento? De cortar la descendencia de esta nación. Cuando vemos a Amán conspirar en contra de la nación judía en el libro de Esther, su propósito era exterminar a los judíos. Cuando vemos ya en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando el rey Herodes quiso mandar a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿qué era el propósito? Cortar y interrumpir y estorbar esta simiente, este hombre que va a nacer, que va a destruir a Satanás. Y esa es la historia que aquí estamos viendo. El dragón, la serpiente, no está tan preocupada de la mujer, sino del niño que va a nacer, de Jesucristo, porque sabe que será su destrucción. E incluso, aún ahora, después de que ya Cristo vino y derrotó a Satanás en la cruz, vemos cómo Satanás siempre, a lo largo de la historia moderna o después de Cristo, ha seguido con el mismo plan de querer destruir a Israel. ¿Por qué? Porque Satanás quiere oponerse a este niño. ¿Por qué es importante Israel ahora? Porque Israel debe de existir como nación para que Jesús venga y retome lo que le pertenece a él. Jesús es del linaje del rey David. Jesús va a retomar el reino que le corresponde a él. Y para que él pueda retomar y reclamar lo que le pertenece, tiene que existir una nación donde él va a venir y va a retomar el control y va a dominar y va a gobernar en el mundo. Cuando vemos claramente el intento de Hitler de destruir a los judíos, matando a 6 millones de judíos, ves claramente un intento diabólico de exterminar a una nación. ¿Por qué? ¿Cómo puedes explicar que un hombre que está nada más rayado de la cabeza es capaz de exterminar a 6 millones de personas? Sí, mató a gitanos, pero él se enfocó en judíos. ¿Por qué? Porque esa nación necesita desaparecer. Pero curiosamente, el año 1948, Israel volvió a surgir como nación después de casi 2000 años en que estuvo desaparecida. Milagrosamente la nación vuelve a existir y eso nos da un avance gigantesco hacia las profecías de los últimos tiempos y del regreso de Jesucristo. Pero ¿por qué este odio milenario en contra de los judíos por esto? La Biblia nos está dando una clase de historia del por qué pasan las cosas. Nos está ayudando a entender los periódicos y los titulares de los diarios hoy. Cuando vemos los conflictos en Medio Oriente, cuando tiran cohetes a Israel, ¿por qué? ¿Qué está detrás? Esto está detrás. Esto está detrás. Con esto no estamos diciendo que todo lo que haga la nación de Israel está bien, hacen cosas malas. Pero finalmente el propósito de Dios y la razón por la cual esta nación ha sido atacada, perseguida, es por esto. Porque el dragón odia al hijo que viene de esta mujer. Esta mujer, que es una nación, es el conducto, es la vía por el cual Dios envió al Salvador del mundo. Dios eligió a este grupo de gente para que el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios se hiciera hombre para venir a salvar a todo el mundo, no nada más una nación. Entonces, ¿entendemos la importancia de esta familia? Eso es la importancia. Es la historia que estamos viendo. Ahora, una de las cosas que dice muy interesante es que esta mujer en el verso 6 dice que huyó al desierto. Okay, después de que Jesús vino, murió, vivió, murió, resucitó y subió, la historia de esta mujer continúa. Dice, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. O sea, otra vez, el dragón no ha terminado con la mujer. O sea, sigue persiguiendo a esta mujer, a pesar de que Cristo ya vino y está en el cielo otra vez. ¿Por qué? Por lo que yo decía, por el futuro.
El Mesías va a regresar y tiene que estar Israel. Pero algo muy interesante es que la nación de Israel, dice, va a ser sustentada en un lugar preparado por Dios, dice el verso 6, por 1260 días. Son 3 años y medio. ¿Hay algún lugar en la Biblia donde la Biblia nos diga que esta mujer o que Israel tiene que huir al desierto? Sí hay un lugar. Son palabras de Jesús. Mateo 24, te lo voy a leer, Mateo 24, 15 al 18. Jesús, hablando sobre las profecías o los eventos del final de los tiempos, dice lo siguiente: por tanto, cuando ustedes, judíos, dice, vean la abominación de la desolación, o abominación desoladora, si tienes la Reina Valera, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocado en el lugar santo, y el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de los que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo. Jesús está hablando ahí de ese incidente que hemos mencionado varios domingos, de la abominación desoladora, que es en estos últimos 7 años de la historia del hombre como la conocemos. Va a surgir este hombre llamado el Anticristo y va a hacer alguna especie de pacto o tratado con la nación de Israel. Probablemente les va a dar chance de que reconstruyan su templo, pero al final, a la mitad de esos 7 años, 3 años y medio, él va a romper ese tratado, va a profanar el templo y va a pedir que todos lo adoren a él como Dios. Esa es la abominación desoladora. Y dice Jesús, cuando ustedes judíos vean ese día, ustedes tienen que huir, corran. Y dice que tienen que correr hacia los montes. Si tú estás en Jerusalén y te dicen corre hacia los montes, es hacia el este. Porque hacia el otro lado está el mar Mediterráneo. Y hacia el este está el desierto. Y ahí dice Jesús, ustedes tienen que huir. O sea, no pueden llegar a pensarlo. Es muy interesante cómo Jesús lo pone este sentido de urgencia. Dice, si tú estás en la azotea, cuando bajes, ni siquiera te metas a tu casa. En una casa típica judía, la escalera para subir al segundo piso está por fuera de la casa. ¿Ok? Entonces Jesús dice, si tú estás en la azotea y ves y oyes las noticias por internet y tu celular, que ya el Anticristo profanó el templo, vas a bajar la escalera, pero no te metas a tu casa. Huye hacia el desierto, porque va a venir tras de ustedes. Va a venir tras de ustedes. Y dice, ora para que las mujeres no estén encinta durante ese tiempo. Y no sea día de reposo que dices, no me puedo mover, no puedo hacer nada. Pero Dios va a guardar, y se tiene preparado un lugar donde va a proteger a un grupo, a un remanente, a un grupo reducido de judíos que Él va a guardar otra vez. ¿Por qué necesita existir la nación de Israel? Porque Jesús es el rey, es el descendiente del rey David y va a tomar su reino y va a establecer su reino en la tierra. Algunos creen que este lugar que Dios preparó es una ciudad llamada Petra. No sabemos, no podemos afirmarlo, es una de las teorías. Eso está en Jordania. Puedes googlear, es una ciudad interesante que está como que escarbada en las montañas, tiene salones inmensos donde puede almacenar a miles de personas, está muy cerca de Israel y algunos dicen que por la dificultad de su acceso quizás es un lugar donde los judíos van a estar seguros. No sabemos si es ese lugar, pero dice que Dios tiene preparado un lugar físicamente donde la nación de Israel o un grupo va a ser guardado y protegido del dragón que quiere destruirlos, que es el diablo. Verso 7. Entonces hubo, hay muchas cosas, ¿verdad? Yo sé, voy rápido. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado.
Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Aquí Juan ve este conflicto cósmico entre Miguel y Satanás. Es interesante que en la Biblia Miguel se nos presenta como un ángel o un arcángel de alto rango. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, capítulo 12, vemos que Miguel aparentemente es un ángel o es un arcángel que ha sido designado específicamente a proteger a los judíos. Esa es la impresión que te da si lees Daniel 10 y 12. Entonces vemos que Miguel empieza en un conflicto celestial, cósmico, con Lucifer, con Satanás, contra el dragón. Y esto es muy importante. Hoy en día, Satanás no está en el infierno, ¿ok? No está el típico hombre rojo con su cola y su cosa aquí en el lago de fuego, como que esperando, mándenmelo ya, como aparecía en la caricatura de Tom y Jerry. No es así. Satanás está operando actualmente en muchísimas partes. Es una persona real, que su propósito es engañar. Engañó ángeles, ha engañado al hombre y quiere nuestra destrucción. Y quiere oponerse a todo lo que Dios o lo que tiene que ver con Dios, con Jesucristo. No va a poder, está derrotado, pero él no se ha rendido todavía. Y Miguel, este ángel súper poderoso, va a salir a luchar en contra de él. Y lo va a expulsar, es lo que ocurre aquí. Lo expulsa de ya no poder Satanás ingresar a la presencia de Dios. ¿Cuál es la cronología de Satanás o de Lucifer? Lucifer fue creado por Dios, es un ángel. Pero el orgullo entró en su corazón y fue descalificado por eso, fue expulsado del cielo y, como mencionamos, 1/3 de los ángeles cayó con él. Pero Dios no le impidió y no le ha impedido todavía el acceso a su trono. ¿Cómo sabemos eso? El libro de Job, capítulo 1, capítulo 2. Satanás va delante de Dios y empieza una conversación respecto a este hombre que ama y que adora a Dios, y Satanás dice, claro, tiene todo lo que tiene, por eso te ama Dios, pero nada más quítale a ver si sigue siendo fiel. Entonces ves ahí que Satanás sigue teniendo acceso esporádico al trono de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Aquí algo interesante que habla de Satanás y este gozo y alegría en el cielo es que el acusador de los hermanos ha sido expulsado. Satanás te quiere tentar para que caigas, para después poder acusarte. Ese es su propósito. Te va a tentar para que caigas y después condenarte y acusarte con Dios de lo que hiciste o de lo que yo hice. Muy astuto. Y dice que Él es el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:10. Entonces Satanás es muy bueno para eso, es su naturaleza, acusarnos. Por eso tú y yo necesitamos un buen abogado. No sé si tú conozcas alguno, pero el problema es que este abogado tiene que estar en el trono de Dios. Porque Él está y entra y nos acusa a los hermanos. Vamos a ver quién es ese abogado un poquito más adelante. Pero Él tiene acceso, ¿ok? Satanás tiene acceso. Dios le ha dado en su soberanía acceso a Él. Pero en la cruz Satanás fue derrotado por Jesús en la cruz. Fue derrotado. Ahora, en este momento, en esta porción del 11 o del 7 al 11, vemos finalmente su expulsión del cielo. Ya no puede acceder ahí. Ni él, ni el tercio de ángeles. Y se produce este conflicto cósmico, espiritual, que no sé si el hombre lo alcanza a percibir, pero que va a influir en la realidad terrenal que se va a vivir durante ese tiempo, durante esos años. Y Satanás va a quedar finalmente con el único lugar para ir aquí, la tierra. Entonces piensa eso, ¿ok? Si el mundo está como está, hoy, así como está, Satanás todavía pudiendo ir a acusarnos. ¿Te imaginas cuando ya no tenga dónde ir? Y que 1/3 de sus cuates también estén aquí. ¿Cómo va a ser la vida y el mundo en esos, creemos, 3 años y medio finales? Terrible. ¿Por qué el mundo todavía no está totalmente descompuesto? Es por la presencia de la iglesia de Cristo.
Tú y yo somos luz y somos sal en este mundo. Y mientras la iglesia está acá, que la iglesia ha perdido un poco su sabor y su sazón, aún la iglesia y el Espíritu Santo es un agente que restringe y limita el mal. Pero cuando ya no esté la iglesia, cuando nosotros ya no estemos acá, en este periodo de tiempo nosotros no estamos acá. Y Satanás sí va a estar acá, con toda su legión de ángeles. Serán días terribles, terribles en este mundo. Ahora, algo muy importante, y creo que quizás esta es la parte de la aplicación más personal para nosotros. Dices, ok, pastor, pero deme algo para aplicarlo para mi vida. Ok, verso 11. Habla de un grupo de personas, de unos hermanos, dice. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Dice, y no amaron sus vidas. Este grupo de personas son aparentemente creyentes que van a venir a la fe durante ese periodo de la tribulación. Pero lo que creo que es muy importante y una aplicación para nosotros hoy es cómo ellos vencieron a Satanás. Satanás se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Odia a Israel porque tiene conexión con Jesús y odia a la iglesia, odia a los cristianos porque tienen que ver con Jesús. Pero algo muy importante es que este grupo de personas vencieron a Satanás. ¿Ok? Entonces eso significa que tú y yo podemos resistir a Satanás. Y Satanás no tiene por qué vencernos a nosotros. Muchas veces cuando viene la tentación a nuestra vida, nosotros pensamos automáticamente de que la única opción posible es caer en la tentación y entrar en la tentación. O que si Satanás viene a oponerse a nuestra vida, no hay más, ya voy a ser derrotado. Y no es así. No es así. Este grupo de personas nos da un buen ejemplo de cómo podemos resistir a Satanás. Hay grupos, yo sé que aquí en la iglesia hay personas que tienen un trasfondo religioso bien amplio. Vienen a veces de iglesias o de trasfondo donde en sus iglesias veían a Satanás en todas partes, ¿no? Hasta en la bocina o la tele cuando se apaga es el diablo. Así, exagerado. Eso no es bíblico, está mal. O también a veces no pensamos en esa realidad y como que lo ignoramos, decimos, no, Satanás, pero es real. Entonces la Biblia nos dice que tú y yo como cristianos tenemos que resistir al diablo. Eso lo dice Santiago. No salimos a buscar el pleito, no salimos a buscar a Satanás para pelear en contra de él. Nada más que él va a venir y nos va a encontrar. Y va a venir tras nosotros. Pero lo que Santiago nos dice, lo que la Biblia nos enseña es que tenemos que resistir al diablo. Y si tú y yo resistimos, ¿qué va a hacer el diablo? Va a huir de nosotros. No dice ataca, no ve a buscar la pelea, resiste. ¿Y cómo resistimos? ¿Cómo resistieron estos creyentes aquí? 3 cosas. Dice, a través de la sangre del Cordero. ¿Qué representa la sangre de Jesús? ¿Qué logró la sangre de Jesús? La sangre de Jesús logró que nuestros pecados, que tus pecados puedan ser perdonados. Eso representa la sangre de Jesús. Mira lo que Juan dijo en 1 Juan 1:7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es el medio por el cual su vida derramada es el medio por el cual tus pecados, mis pecados son y pueden ser borrados. Y esto es muy importante. También 1 Juan 2:1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Te das cuenta por qué este abogado es importante? Porque hay un acusador. Hay un acusador. Tú y yo necesitamos un abogado que nos pueda representar y es Jesucristo. Entonces, ¿por qué vencemos a Satanás por medio de la sangre? No es esta cosa supersticiosa que a veces la gente cuando empieza a sentir cosas raras, Señor, cúbreme con la sangre de Cristo. Eso es algo supersticioso.
¿Ok? A lo mejor lo hiciste en tu pasado y ahora te da risa, pero esa es superstición. La sangre de Cristo lo que hace es borrar nuestros pecados. ¿Ok? Es la que nos reconcilió con Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque Satanás es muy astuto. Él va a venir y nos va a querer condenar. ¿Ok? Nos va a querer condenar. Con lo que tú hiciste hace un rato cuando venías rumbo a la iglesia, que venías a lo mejor discutiendo con tu esposo, con tu esposa, y hablaste feo, y a lo mejor estabas aquí cantando y, oye, ¿qué estás haciendo cantando? ¿No acabas de pelearte o discutir con tu mujer? Yo que tú ya no canto. Y cosas así, ideas que van a querer condenarnos, desenfocarnos, alejarnos de Jesucristo. Y tú sabes, o sea, Satanás tiene mi expediente en su escritorio. Él conoce mi historial. Él no lee mi mente, ¿ok? Pero basta ver mi historial para saber de dónde cogió. Entonces, él sabe por qué lado me va a dar. Entonces, cuando él viene y yo creo su mentira, yo me voy a autocondenar. Y voy a aceptar algo que en el cielo rechazan. Cuando Jesús recibe mi expediente de parte de Satanás, Jesús dice, ese archivo ya no existe. Ya se borró eso. Pero cuando Satanás viene con mi expediente y me lo quiero dar, yo se lo compro. Y empiezo a dudar y me empiezo a alejar. Empiezo a decir, no, de verdad, porque mejor ya cierro la Biblia, no leo porque me enojé, porque codicié, porque lo que sea. Entonces, ¿cómo resistimos al dragón? Mediante la sangre de Jesús. Nunca dudar, nunca olvidar que Jesús borró todos, absolutamente todos tus pecados. Él no se acuerda ya más de ninguno. Y eso siempre tienes que tenerlo a la mano, porque Satanás te va a querer acusar. Segundo, dice con la palabra de su testimonio, ellos vencieron a Satanás. El testimonio es la evidencia de nuestra vida cambiada por Jesús. La Biblia nos dice que tú y yo somos testigos de Jesucristo. O sea, damos fe de que Jesús es real. ¿Cómo damos fe? Nuestra vida da fe. O sea, si tú viniste y naciste de nuevo y pusiste tu fe en Jesucristo, Dios te dio una nueva vida. Tu vida cambió, tus gustos cambiaron, tus afectos cambiaron, tus gustos, tu amor cambió. Ahora te interesan las cosas de Dios. Yo sé que no perfectamente, pero hay un interés, algo nuevo, algo cambió en tu vida cuando rendiste tu vida a Cristo. Ahora tu vida da un testimonio, da una evidencia de algo diferente. Y eso también te ayuda a ti y a mí a resistir, porque tú dices, no, de verdad soy un hijo de Dios. Jesús cambió mi vida. Sí, no soy lo que a lo mejor debiese de ser, pero no soy lo que era antes, ¿no? Y mi vida da fe de eso. La gente puede decir, no sé, X, de verdad ahora es otro. Antes te gustaba esto, y ahora ya, o sea, ¿qué brujería te metieron? No, ninguna brujería. Jesús me salvó, me cambió. Ok, tu testimonio te va a ayudar a ti de decir, ok, mi vida fue cambiada por Jesús y resistir la acusación de Satanás. Y finalmente, la tercera, dice que ellos no amaron, o como dice la Reina Valera, menospreciando sus propias vidas. Y eso yo lo encuentro realmente súper importante, porque el problema hoy en día, el problema que va a ir creciendo a medida que nos vamos acercando al regreso de Cristo, Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos los hombres serán amadores de sí mismos. La primera característica que la Biblia nos da de la generación que va a estar muy cercana al regreso de Jesús es que son amadores de sí mismos. Y estos hombres vencen a Satanás no amándose a sí mismos, no amando sus vidas. ¿Te das cuenta cuán clave es eso? Es súper importante. Cuando dice aquí que ellos menospreciaron sus vidas, o no amando sus vidas, como dice mi versión de la Biblia, lo que aquí estamos viendo es que ellos no se aferraron a lo material, a lo temporal. Que ellos no
o que ellos fueron leales a Cristo a pesar del precio que podían pagar, que era incluso dar su propia vida por ser leales a Jesús. O sea, vamos a seguir a Jesús sea el costo que sea. Vamos a seguir y vamos a hacer lo que Jesús dice. Eso es no amarse a sí mismo. Y creo que ese es el gran problema que tenemos todos hoy en día en nuestra generación. ¿Cuál es el concepto que se acuñó en nuestro tiempo? Selfie. Ahí está la mejor descripción de la cultura enfocada en nosotros. De cómo me veo, de que yo me tomo a mí mismo, de que yo acá. Pienso un poco en cuando yo era niño, mi familia salía de viaje, mi papá tenía unos mapas enormes para llegar a una ciudad. ¿Se acuerdan? A lo mejor ustedes, a lo mejor tú lo usaste. Y tú decías, a ver, ¿dónde estoy de aquí? Voy a ir hasta allá. Y tú tenías que ubicarte en el mapa. El mapa no se ajustaba a ti. Tú ahora agarras el Waze. ¿Y qué hace el Waze? ¿Dónde se enfoca? En ti. Donde tú estás parado. Toda la cultura se trata de, tú eres el centro del universo. ¿Te das cuenta? Amadores de sí mismos. Entonces, este punto, el tercer punto, creo que es clave en nuestra generación. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Te das cuenta? Claramente Jesús desde un inicio les dice a sus discípulos, y si tú y yo queremos ser discípulos de Jesús, este es el punto de entrada, familia. Si quieres seguirme, tienes que olvidarte de ti. Mi yo debe de morir. No es que me tengo que odiar, no es eso. Es olvidarte de ti. Es contracultural al mundo en el que vivimos. Que todo se trata de ti, de tus sueños, de tu propósito, de lo que tú quieres hacer, y todo tiene que girar alrededor tuyo mío. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo ya perdimos el interés y ya no vivimos, y este mundo, lo terrenal, ya perdió su valor, Satanás no puede hacer nada en contra tuya. Mientras este mundo y esta vida siga siendo lo más importante para ti, eres presa fácil para Satanás. A un hombre o a una mujer que ya le perdió el miedo a morir, es un hombre o una mujer imparable. ¿Qué es lo que paralizaba a muchos en esta época? El miedo. ¿Y el miedo a qué? A morir. Y por eso, por el miedo a morir, muchos cristianos han dejado de hacer lo que Jesús dice que tenemos que hacer. ¿Cómo vencieron estos? Si me toca morir, voy a morir. No puedo ser menos leal con Jesucristo. Versos 12 al 17, ya me pasé un chorro del tiempo, perdón. Rápido. Por lo cual regocíjense cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe que le quedan 3 años y medio y ya. Dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por tiempos y medio tiempo. Es otra manera de decir 1260 días, ¿ok? 3 años y medio. La serpiente arrojó de su boca, no sabemos si esto es literal o es
o sea, no si es agua literal o representa a los ejércitos, dice, arrojó de su boca tras la mujer, o sea, tras Israel, agua como un río para que ella fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces Satanás, furioso porque no puede hacer nada contra un grupo de Israel, va a tratar de perseguirlos. Dios los va a proteger de manera sobrenatural, no va a poder y va a voltearse a perseguir el resto. O sea, un grupo de Israel va a ser guardado. Cuando dice eso de que con las alas de águila, no es que los israelitas le van a salir alas así, van a salir volando, es un símbolo de la protección sobrenatural de Dios. Éxodo 19, 3 y 4, cuando Dios va a sacar a los israelitas de Egipto, le dice a Moisés, Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Es la protección sobrenatural de Dios. Y Dios va a volver a hacer eso con Israel. Lo va a volver a proteger. ¿Por qué? Porque Jesús va a volver. Esa es la historia de la Biblia. Jesús va a regresar y va a reinar y va a establecer su reino aquí. Y su iglesia va a reinar juntamente con Él. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿ciudadano de qué reino eres? ¿No? ¿De este reino temporal, pasajero, insípido, o del reino eterno de Jesucristo? Aquí también hay 3 cosas muy prácticas de qué necesitas considerar cuando Satanás quiera atacarnos. Eso va a pasar. Entonces necesitamos estar preparados. Entonces, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo que hemos visto el día de hoy, pidiéndote que tú lo grabes en nuestro corazón y que nos des la humildad para aceptar tu palabra como lo que es la palabra de Dios. Gracias por revelarnos y ayudarnos a entender un poco más, Señor, el conflicto eterno entre el bien y el mal. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Quién está detrás de todas las cosas? ¿Y hacia dónde vamos? Gracias, Señor, por tu revelación en la Biblia. Gracias, Señor. Te damos. Concédenos una buena semana, Señor. Aprovechando bien el tiempo que tenemos, Señor. Aprovechando el trabajo, el lugar donde estamos para poder alumbrar con el Evangelio de Jesús. Pidiéndote esto en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.